Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. Bueno, el episodio de hoy es herramientas para emprender que no aprendes en la universidad. Sí, pues bueno, este tema también salió a raíz de una pregunta que nos hicieron en Quora y que la verdad ha dado para muchas pláticas y para muchas reflexiones. Y tiene que ver con este tema de qué hago si no fui a la universidad y qué podría hacer, o sea, me quedará como último recurso tener un negocio, ¿no? Pues más o menos por ahí era el planteamiento de la pregunta. Y a raíz de eso, pues quisimos hacer este episodio específicamente para hablar de cosas que a lo mejor probablemente no aprendes en la universidad y que vas a necesitar para emprender. Muy bien. Sí, yo no fui a la universidad. Yo decidí no ir a la universidad. Tenía la posibilidad. Y en una gran parte de mí quería hacerlo, pero tuve la... a mí me pasó al revés que esta persona que hizo la última pregunta. Yo decidí porque vi que era una mejor oportunidad de aprendizaje no ir a la universidad y comenzar algo yo mismo que ir a estudiar en un salón de clases. Algo que también me gustaba, que era la psicología, pero vi una oportunidad más grande al no ir a la universidad. Y yo decidir las materias o el campo de estudio que quería estudiar. Y estudiarlo además a mi ritmo. Sí, ahora también a mí me gustaría decir que estas son nuestras experiencias. Por supuesto, ¿no? sí. No estoy diciendo yo que la universidad no sirve para nada, ni que hacer un negocio no sirva para nada, ¿no? Pero sí, no hay una fórmula mágica. No, claro, no hay una fórmula mágica, ni hay cosas como que ya estén escritas, ¿no? Fórmulas que vas a aplicar así al pie de la letra y entonces ya mágicamente vas a ser exitoso, rico o feliz, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en mi caso, yo sí fui a la universidad y es muy interesante porque la verdad es que yo nunca me planteé no ir. O sea, para mí era como lo inmediato, era como terminas esto, sigues al otro, vas a la universidad, O sea, estaba tan metido en mí esta idea que la verdad es que no me di la oportunidad de pensar en alguna otra posibilidad, ¿no? Y eso lo veo ahora y me llama mucho la atención. Digo, bueno, ¿por qué no se me ocurrió? Yo no sé, hay gente que a lo mejor no se va de lleno a aventarse un negocio más o menos joven, que es cuando uno empieza la universidad. Bueno, bastante joven. Si sigues como esta carrerita, ¿no? Hay gente que a lo mejor se va un año de intercambio a aprender inglés o aprender lo que sea, ¿no? Yo simplemente como que fui directo y me acuerdo que un tema, no sé si a ustedes les habrá pasado, que el tema de elegir la carrera es como un tema, ¿no? Y para mí la época universitaria fue una etapa padrísima, aprendí muchísimas cosas, no solamente de conceptos y demás, sino también de la vida incluso, ¿no? Sin embargo, cuando salí y empecé a trabajar, realmente yo no me sentía del todo preparada para iniciar mi vida profesional. Entonces, a lo mejor sí hay cosas de mi carrera que aplico o que apliqué en algunos de mis trabajos y que sigo aplicando. Sin embargo, yo siento, en mi caso, que hay muchas deficiencias porque justamente el conocimiento está focalizado en algo concreto de una profesión, como a veces muy encerrada sobre sí misma y que entonces deja de lado muchas otras cosas que vas a necesitar cuando salgas a trabajar. O sea, por ejemplo, algo así básico es un tema, por ejemplo, de finanzas personales. Sí, completamente. La universidad está alejada, no enseña nada, está completamente alejado del tema de finanzas personales. Yo no sé si alguien que estudie
no sé, economía, a lo mejor. Sí. Estaría bueno que nos platicara su experiencia. Claro, y economía y tal vez negocios, ¿no? Ajá, negocios, algo de empresas, Sí. podría ser. Administración de empresas, ¿no? Administración de empresas, yo creo que podrían estar más preparados Por específicamente supuesto. para esto, pero es algo que necesitamos todos. Sí, todo el mundo usamos dinero, ¿no? Claro, no nada más los que vayan a dedicarse específicamente a ese ramo. Sí, o sea, ¿qué será? Un 1% de las carreras en las universidades enseñan algo fundamental para todos. Exactamente, ¿no? Entonces Sí. ahí sí es algo, una de las cosas que yo creo que no aprendes en la universidad a manera general, habrá sus excepciones, y que sí vas a necesitar para emprender. E incluso para ser trabajador, ¿no? Sí. Y más aún si quieres emprender, un tema de cómo controlar tus gastos, cómo decidir en qué invertir y cuándo hacerlo, cómo manejar exitosamente una tarjeta de crédito, por ejemplo, el tema de, bueno, ya tienes tiempo con tu negocio y entonces cómo decidir si es momento de pedir un crédito o no, cómo saber no solo si es momento, sino si es lo mejor para ti o no. O sea, son muchas cosas a nivel financiero que yo siento que la universidad no cumple con esto, ¿no? No te da como toda esta preparación. Y bueno, una posibilidad de esto es que la universidad no necesariamente te forma para ser emprendedor. Exactamente. No, ni para ser emprendedor ni para ser ciudadano en esta nueva era, ¿no? Yo creo que te forma para algo muy específico con la promesa, sobre todo las universidades de paga, con la promesa de que con hacer eso, con ir a una carrera, tienes la vida resuelta, ¿no? Y sí faltan muchos otros engranes Sí. de los cuales la educación se ha divorciado, ¿no? Sí. De la realidad, ¿no? En estos temas. Sí. Por ejemplo, otra cosa que yo no aprendí en la universidad y que la he aprendido afuera y en la experiencia de tener un negocio propio es un tema de manejo de la frustración. Ok. ¿No? ¿En serio en la universidad no? O sea, lo aprendes a medias cuando no te salen bien las cosas, pero Ok. rara vez, o sea, yo estudié 2 carreras, una no la terminé, y en ninguna de las dos que eran en facultades diferentes, o sea, que no eran como de la misma facultad, no había un soporte, pues no sé decir si emocional o como un poco más integral. Y creo que sí es necesario, ¿no? Está bien, o sea, es una experiencia de crecimiento entrar a la universidad, ¿no? Porque vienes de un modelo Sí. educativo como un poco más cuidado, ¿no? Eres también más joven y entonces Sí. estás por cumplir 18 o un poco menos en mi caso y entras a la universidad y es la supuesta adultez, ¿no? Entonces tú te haces cargo y tú sabes si entras a las clases o no. O sea, nadie va a llamar a tu mamá para decirle que te estás brincando a las clases, ¿no? Claro, sí. Entonces, esa prueba para mí fue fascinante y fue como un despertar maravilloso. Yo lo recuerdo con mucho cariño y me encantó la experiencia, pero sé que para algunos compañeros no fue tan fácil ese tránsito, ¿no? Entonces, de repente te sueltan, así uno siente que lo sueltan a la vida, ¿no? Y a ver cómo le haces, ¿no? Claro, sí. Y hay veces que te encuentras con profesores que son como son y si le entendiste, ok, y si no le entendiste vas a tener que trabajar mucho. Entonces, siento que en general al sistema le hace falta una parte de cohesión emocional, de atención al estudiante, de manejo de su estrés, de manejo de su frustración. Siento que a veces es muy duro. El tema universitario es muy duro. O sea, yo tengo una persona cercana que se metió a estudiar ingeniería y sufrió muchísimo con cálculo
Y era realmente un tema ya personal, o sea, un tema doloroso que empieza a afectar a la persona en otras esferas. Y dentro de la universidad, yo no estoy diciendo que los maestros tengan que hacer de terapeutas, ni de psicólogos, ni de nada, pero dentro del sistema como está eh, arreglado o construido, no hay suficiente atención para esto. Entonces yo creo que a la par de aprender las cosas específicas de tu carrera, no estaría de más que también fueras aprendiendo, o por lo menos te asomaran alguna herramienta para lidiar con eso. Porque cuando salgas, eso es lo primero que te va a pasar. Que no te van a salir las cosas exactamente como pensaste, que vas a tener que aprender, que te vas a equivocar, que te van a despedir a lo mejor, o que a lo mejor no te va bien en tu entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ha sido algo que yo he tenido que aprender por fuera. Yo no estoy diciendo que la universidad tenga que dártelo todo. Por supuesto. Pero creo que no es una formación tan integral, o sea, que realmente no te prepara para todo. No sé si tendría que hacerlo o no, pero es algo que yo personalmente he tenido que aprender después de la universidad. Y que creo que tú lo aprendiste justamente por tener la práctica. Sí, a mí me pasó, digo, bueno, yo opté por dejar los estudios y por irme a prácticas, ¿no? Lo que sería como unas prácticas profesionales directamente a una agencia de publicidad. Y a las 3 semanas de haber entrado, yo ya estaba en Santa Fe vendiendo un proyecto de 150,000 pesos, ¿no? De foto y video. Y había tenido que aprender sobre el proyecto, cómo venderlo, cómo transmitir la idea, cómo la parte técnica, que ya sabía un poco, pero me tuve que súper empapar, ¿no? Y claro, no estaba yo solo, estaba en conjunto con otras personas, con otros creativos, pero ya estaba yo de pronto en lo que para mí en ese entonces eran las grandes ligas, y que si hubiera optado por seguir los estudios, apenas empezaría, tal vez si hubiera optado por diseño gráfico, apenas empezaría a ver cómo usar Photoshop, Sí, ¿no? cosas más teóricas. Y ahí lo tuve que aprender de golpe, y me pusieron a diseñar desde los primeros días, y me encantó, y el resultado de eso fue, bueno, me pusieron a diseñar y obviamente me gustó, y seguí aprendiendo y seguí estudiando por mi cuenta, y tomé cursos en inglés, que de una universidad en línea y de otra de Estados Unidos. Y después incluso hasta le terminé enseñando a otras personas que estaban en la universidad, que estaban estudiando diseño y que yo ni siquiera iba a ir a diseño. Y terminé incluso, digamos, aventajado en ciertas cosas, ¿no? Pero mientras estudiaba y aprendía diseño, estaba aprendiendo a vender, estaba aprendiendo sobre impuestos, sobre cómo negociar precios. Ay, negociar es otra cosa Es que una yo creo cosa, que no sí, es rara un vez se súper enseña tema. como tal, ¿no? Y eso yo recuerdo cuando comenzamos, era de los puntos que más te chocaban, ¿no? Negociar. Y a mí yo me acuerdo que también es de lo más conflictivo, lo más difícil de aprender. Sí. Sí, también es difícil porque, o sea, yo creo que a mí me habría encantado tener durante mi formación pre-profesional, digamos, un laboratorio como lo teníamos en la secundaria, Ajá. ¿no? Laboratorio de física y de química, Sí. un laboratorio de negociación. Qué maravilloso hubiera sido, claro. Porque incluso si tú no vas a tener tu propio negocio, cuando vas a pedir un trabajo, una entrevista, Sí. tienes que negociar en algún momento, Sí, claro. ¿no? Tú vas pidiendo algo o la oferta era de tanto y entonces quien te entrevista te quiere proponer otra cosa y entonces tú tienes que negociar. Sí. Y Sí, por yo supuesto. en mi vida, o sea, bueno, uno negocia cosas así como prácticas, pero ya hablando de negocios, ahora pensaba que a lo mejor el tema práctico podría venir un poco antes en las carreras, ¿no? Porque generalmente las prácticas profesionales son ya al final, ¿no? Sí. Hacia el final, cuando ya estás por graduarte o recién graduado, o como un trámite para terminar de graduarte, ¿no? Sería muy interesante
pensar en una formación que tuviera estos laboratorios prácticos antes, ¿no? A lo mejor la respuesta de eso son carreras técnicas o otro tipo de formación. Porque la universidad, como está, digamos, concebida tradicionalmente, no da respuesta a estas cosas que necesita la persona cuando sale. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además es muy probable que la mayoría de las personas que dan el conocimiento, que imparten el conocimiento en las universidades, tampoco sepan negociar. Entonces está complejo porque Claro. te puede enseñar muy bien de un tema, pero probablemente no sepan de finanzas personales, ni de negociar, ni de cómo venderse. Sí, tiene que ver con cómo está organizado el sistema también, ¿no? Sí. O sea, con esta concepción de profundizar en algo, en una profesión, y ser especialista, súper especialista, ¿no? Entonces eres especialista en, bueno, no sé, estudiaste literatura, pero eres especialista en los clásicos griegos, pero dentro de los clásicos griegos eres especialista en los poemas épicos, por decir algo, ¿no? Entonces te vas especializando cada vez más, y eso tiene un gran valor, o sea, a mí me parece que tiene un gran valor porque además es mucho tiempo de estudio y es mucho ir perfeccionando, mucha formación, etcétera. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, sí creo que desequilibra las otras cosas importantes de la persona y que después uno tiene que andarlo buscando por ahí, ¿no? Viendo como por dónde lo encuentra, porque tampoco nos enseñan realmente a aprender por nosotros, ¿no? O sea, decir, ay, esto no lo sé, bueno, pues lo voy a estudiar en línea, ¿no? Bueno, pues me voy a meter en un curso de tal que voy a buscarlo, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo realmente no aprendí así hasta que lo tuve que hacer. Sí, a mí es muy curioso porque yo siempre les digo, sí, estudialo en YouTube, estudialo en línea. Y la gente se me queda viendo así con cara de ¿qué? ¿De what? ¿No? Para mí es muy natural buscar algo en línea y aprenderlo. Y contigo aprendí que no, que no todo mundo está acostumbrado a eso, pero que también que es algo que puedes enseñar cómo aprender. Claro. Y la gente se dispara. Una vez aprendiendo eso, se disparan y se súper transforman. Sí, además es muy bonito porque yo también contigo aprendí que uno puede emanciparse, o sea, decir, tomar las riendas de esto. Entonces, dejar de ser como este estudiante pasivo de, bueno, voy a clase, participo, investigo, hago los trabajos, etcétera, pero es como muy lo que el sistema nos ha enseñado, ¿no? O sea, sentados en sus pupitres, en sus sillitas, y entonces un experto en una cosa más alta, además, dando cátedra de las cosas, ¿no? Sí. Y yo no estoy diciendo que no funcione porque yo aprendí así y aprendí mucho. Pero creo que ese sistema tiene muchas limitantes. Por ejemplo, o sea, sí, se nos enseña a investigar, pero no, o por lo menos yo no lo viví así, no aprendes que tú puedes aprender solo. O sea, no aprendes que tú puedes aprender sin estar en ese ambiente con una mesa y una silla y un profesor que tal y tal y tal, ¿no? No estoy diciendo que no sea necesario el maestro, al contrario, estoy diciendo que puede el maestro, la figura del maestro y del guía, puede uno encontrarla en muchos ámbitos distintos y con otros recursos también. Y puedes tú hacerte cargo de tu propia formación, ¿no? Entonces tú decir, yo quiero aprender esto y yo voy a buscar dónde aprenderlo y con quién aprenderlo y cuánto me va a costar y cuántas horas, o sea, como un poco tomar las propias riendas de tu formación y hacerte responsable de eso. Claro, te enseñan a investigar, pero tienes que investigar de lo que te piden investigar. Y aquí o sea, ya sé investigar, lo sé hacer, ahora tengo que aprender a hacerlo para mí mismo. Claro. Al tema que yo quiera, sin remordimiento, sin culpa y creyendo que lo voy a lograr y que lo voy a poder aprender y que no voy a necesitar que alguien me diga que estoy bien o que aprobé o que reprobé, sino voy a investigar porque tengo curiosidad de este tema. Sí, o porque lo necesito para hacer otra cosa. Sí. Sí.
Sí, bueno, y el tema de la aprobación también es como otro súper tema, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí. ¿No? Todo este tema de las calificaciones y el te graduaste y lo logra, o sea, el logro, el éxito concebido desde este espacio, pues sí, puede llegar a ser muy satisfactorio, puede llegar a ser muy frustrante, pero lo que yo siento es que no lo dice todo, ¿no? Sí, ok. O sea, no lo dice todo. Que hayas logrado terminar una carrera, y lo digo así, logrado terminar una carrera porque Es sé un todo lo que logro mayor, implica por supuesto. terminar una carrera. De verdad, o sea, y mi profundo respeto para todas las personas que lo logran y las que no lo logran también. Sí, que ¿No? aún así sacrificaron años, no meses, Claro. años de su vida Sí. por un proyecto, por un Por un proyecto, ideal, claro. sí. ¿No? Pero sí es verdad que sí nos vincula mucho con esto del premio, ¿no? De la aprobación. Ah, pues ¿cuánto te sacaste, no? Entonces, bueno, resulta que la vida no es tan de calificaciones, ¿no? O sea, no es tan reprobaste o no reprobaste. Es una cosa que es mucho más movible. Es una cosa como más, sí, más flexible, ¿no? Sí, ahorita que hablas eso, o sea, me recuerda esta idea de que una cosa que enseña es a estar bien o estar mal. Y mucha gente emprendiendo viene con esa mentalidad. ¿Qué puedo hacer que sea lo correcto para tal? Y nos enseñan, en general, no en la universidad, sino en general en el sistema educativo, que hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Y que siempre hay una o la otra. Y que no tienes que equivocarte. Y que es malo equivocarte. Y es malo voltear a preguntarle al otro. Ajá, fíjate, sí. Y que tienes que memorizar. Ah, claro, totalmente. Y en la vida real es lo contrario. No importa que memorices porque puedes sacar el celular y en 15 segundos tienes toda la información del mundo disponible, ¿no? En tu mano. Sí. Que puedes voltear a tu costado derecho, izquierdo, arriba, abajo, a donde sea, a preguntar. Que si alguien sabe más que tú, es importante que lo reconozcas y que le preguntes y que le pidas ayuda. Y que no hay el camino correcto. Hay muchos caminos y un camino te va a acercar a una meta y te va a alejar de otra. Sí, incluso una misma respuesta puede ser positiva en una circunstancia y no tan positiva en otra. Sí. Y no es que deberías haber tomado una o deberías haber tomado la otra. Las dos pueden estar bien. No hay malos, ni buenos, ni correctos, ni incorrectos. No es un blanco y un negro, es una gama de grises, ¿no? O de colores. Sí, pues definitivamente el tema de emprender para mí ha sido como ir a otra universidad otra vez. Pero es, o sea, algo que me ha gustado mucho y por eso me gusta mucho hablar de esto y de mi experiencia como alguien que tuvo como toda esta formación muy tradicional de ir a la escuela, luego otra escuela, y luego no sé qué, y luego tal, y luego un propedéutico para elegir tu carrera, y luego elegir, bueno, no saber bien qué elegir, quedar en dos carreras, entrar a hacer dos carreras al mismo tiempo y vivir como todo esto. Tener una vida profesional de muchos años de ser empleada y ahora tener un negocio propio de varios años ya, yo sí siento que es como si hubiera hecho otra carrera. Una carrera, pero sí, en la práctica, como me siento mucho que es como la bici, o sea, es como lo estás aprendiendo y lo estás aplicando. Y eso es algo que a lo que yo no estaba acostumbrada. O sea, primero aprendías y luego aplicabas. Aquí aprendes y mientras lo aplicas, y cuando lo estás aplicando te estás dando cuenta que necesitas aprender algo más. Pero entonces no puedes dejar de pedalear, ¿no? Claro, vas corrigiendo el camino. Exacto, tienes que seguirle y decir, ay, chin, ¿no? O sea, como si estuvieras haciendo también
una sopa y entonces, ay, pero también tengo que aprender a pelar papas, no sé, pero no puedes dejar de moverle porque se te quema, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso es algo que yo no sabía hacer, ¿no? Hasta que salí de la universidad, ¿no? Órale. Y ha sido maravilloso. Yo de verdad sí lo veo como una otra universidad. Y creo que todas estas cosas son aprendizajes muy valiosos que todo el que decide aprender, son aprendizajes muy valiosos que todo el que decide emprender va a tener que aprender o que reforzar o que reinventar. Emprender la universidad de la vida. Sí, pues sí, es así. Es así, ¿no? Es como estar aprendiendo y haciendo, aplicando y corrigiendo además también sobre la marcha. Y eso no quiere decir que no te puedas tomar una pausa y decir, a ver, un momento, ¿no? Pero tampoco puede ser un momento muy largo porque, tu ingreso depende de esto, ¿no? Sí. A mí algo que también me gusta del emprendimiento es que para emprender tienes que reconocer que no sabes y que tienes que aprender. Y cuando sepas de un tema, tienes que aprender ahora del siguiente. Porque emprender no es se me ocurre un negocio y lo pongo y ya soy emprendedor. No, claro, sí. Emprender es constantemente voy cambiando, cómo mejoro, ahora qué nuevo negocio, ahora qué nueva cosa. Y entonces comienza la mayoría de las veces desde cero. O tal vez desde una plataforma, pero te metes, emprender te metes a algo nuevo que te requiere que vuelvas a aprender. Sí. Que vuelvas a ser el que no sabe. Sí. E incluso si se supone que ya aprendiste algo y pasaste lo siguiente y luego a lo siguiente, y a mí me ha pasado que tengo que regresar a lo que supuestamente ya había aprendido porque eso ya cambió. Sí. Pasa mucho con redes sociales, ¿no? Entonces yo ya manejo Facebook de manera profesional, el tema de las campañas de los públicos, manejo de crisis, no sé qué, pero entonces se transformó la red social y ahora tiene 2 funciones nuevas, 5 funciones nuevas, y esas funciones determinan o afectan cómo interactúan los usuarios dentro de esa red. Entonces lo tengo que estudiar de nuevo. Sí, totalmente. A mí también me pasó con las páginas web que estábamos haciendo. Uh-huh. Y cuando quisimos hacer campañas en Google, tuvimos que transformar todo lo que hacíamos de las páginas web para adaptarlas a lo que era mejor para las campañas de Google. Y luego han venido de ahí varias transformaciones, ¿no? Que ahora para adaptarlas a esta red social, para adaptarlas ahora a teléfonos celulares. Ahora queremos adaptarlas para que las personas las puedan modificar ellos mismos. Y entonces tienes que reaprender, recablear a veces toda la forma en cómo hacías las cosas, transformarla por seguir innovando, seguir adaptándote a lo nuevo también, o tanto adaptándote como creando nuevas cosas. Sí, es un ejercicio de flexibilidad, de humildad también, porque yo pienso que en el momento en el que te dices, yo ya lo tengo todo aprendido, te estás quedando atrás. Y eso me gusta mucho en comparación de lo que muchas personas llegan a aprender así en la universidad. Y es que tienes que estar dispuesto a decir, esto que yo aprendí ya no sirve. Ya no es. Lo tiro, o sea, lo tienes que desaprender, cambiarte el chip. Uh-huh. Y ahora va a ser así, es completamente diferente. Y eso es muy difícil que uno aprenda a hacerlo, a tirar el conocimiento que además padeció y sufrió en adquirir por lo nuevo, ¿no? Sí. Es de lo que más nos cuesta. Muy bien. Pues bueno, inscríbanse en esta maravillosa Universidad del Emprendimiento. Recomendada totalmente. La van a sufrir, la van a amar. Sí, les va a ser una transformación en sus vidas, emprender. Totalmente. Y también las vidas de sus seres cercanos, ¿no? Uno va transformando a los que más cerca tiene, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, pues eso fue todo del episodio de hoy. Y vamos a hablar sobre este tema en el blog,
el artículo del blog sobre este tema y también puedes encontrar otros temas más sobre emprender, sobre redes sociales, sobre Google Ads, marketing digital en general y algunos reviews de libros que vienen muy pronto. Si quieres saber más de este tema y otros, entra a rdmweb.mx/blog. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Entra a rdmweb.mx/blog y entérate de lo nuevo.